Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 17 de julio, Llevar la cruz, dirigido por el pastor Félix Armando Iglesias. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que él la llevara detrás de Jesús. Lucas 23:26. El hermano Félix Armando Iglesias Echavarría tiene 36 años, es pastor en la Iglesia Bautista Roca de Agua Viva en Santa Clara, Cuba. Está casado hace 13 años con la hermana Liliana y juntos tienen dos hijos, Álvaro Daniel de 9 años y Alma Esther de 5 años. Ambos conocieron a Cristo en 2009 y desde entonces han servido al Señor con gozo. Es graduado de Teología, Consejería Bíblica y Ministerio Juvenil en el Seminario Teológico Bautista Luis Manuel González Peña de Santa Clara. Actualmente es estudiante del Instituto Expositores IDEAR de Argentina y pastor residente en plantación de iglesias con Endos Network. Ha servido en diversos ministerios, incluyendo líder de jóvenes en la primera iglesia bautista de Santa Clara, copastor en la iglesia bautista Emanuel durante 6 años y desde 2022 pastor en la iglesia bautista Roca de Agua Viva en Santa Clara. Además, en 2018 fue parte de un equipo misionero que sirvió en Colombia durante 2 meses ministrando en ciudades como Bogotá, Cartagena de Indias y Riohacha, donde tuvieron el privilegio de ministrar entre los indígenas Wayuu en esta última ciudad. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario
de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumo mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días, hermana Carolina. Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? ¿Usted Buenos cómo está? días, hermana Carolina, y para todos. Muy buenos días, bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Bueno, mis hermanos, el día de hoy contamos con la nueva misericordia del Señor. Estamos aquí despiertos y tenemos el devocional Julio 17, que se titula Llevar la cruz. Nos está acompañando el pastor Félix desde Cuba. Pastor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos y muchas gracias por el esfuerzo que realizas al estar aquí con nosotros. Buenos días, mis hermanos. Dios les siga bendiciendo también a cada uno de ustedes. Y para mí un honor y un gran privilegio poder estar hoy junto a ustedes. De verdad que es una maravilla poder compartir la bondad del Señor. También saber que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y que Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores y merecedores de su gracia. Y aún así, nuestro buen Señor tuvo bien rescatarnos de la muerte y de la ira venidera. Así que eso es un motivo de acción de gracias y algo por lo cual podemos gozarnos y alegrarnos en esta mañana. Y muy bendecidos de poder tener la oportunidad de compartir este devocional precioso que tenemos para el día de hoy. Y damos gracias al Señor realmente por esta oportunidad. Así que, hermanos, voy a pedirle a mi hermana Carolina que pueda en esta mañana leernos el devocional. Así que una vez que también lea, si puede tener una oración, pues sería magnífico. Adelante, mi hermana. Muchas gracias. Bendiciones. Claro que sí, pastor. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, te doy muy bien. Ok. Julio 17. Llevar la cruz. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Lucas 23, 26. Durante 3 años Jesús había ministrado a la gente y transformado muchas vidas, pero ahora el maestro de Galilea, quien puso la otra mejilla, Mateo 5:39, y caminó el segundo kilómetro, versículo 41, estaba siendo llevado fuera de la ciudad para ser crucificado, y sin que la multitud lo supiera, lo que estaba a punto de suceder sería el momento decisivo de toda la historia. Mientras lo conducían hacia el Calvario, Jesús tropezó y se tambaleó bajo el peso de su cruz, con su apariencia desfigurada al punto de estar irreconocible por los golpes que había sufrido. Isaías 52:14. Preocupados de que Jesús no viviera lo suficiente para ser crucificado,
Los soldados romanos tomaron a un transeúnte desprevenido, un tal Simón de Cirene, Lucas 23-26. Antes de que Simón supiera lo que estaba sucediendo, le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás del cuerpo ensangrentado de Jesús de Nazaret. La participación de Simón al llevar la cruz es un recordatorio de lo que significa estar identificado para siempre con Jesús, quien llevó nuestros pecados. De hecho, estar unido a Cristo es estar unido a Él en sus sufrimientos. Filipenses 3:10. La historia de la cruz no es la parte complicada que nos brinda el perdón personal y luego nos permite olvidar y seguir adelante. Si seguimos a Cristo, entonces como Simón, llevamos una cruz. Lucas 9:23-24. Estamos llamados a renunciar a lo que nos resulta más fácil y obedecer a Cristo. Los discípulos de Jesús, tanto entonces como ahora, reconocen que sus vidas deben estar identificadas con la cruz. No solo eso, sino que nuestros métodos y mensajes también deben tener forma de cruz. Es solo para nuestra vergüenza cuando tratamos de presentar al mundo un cristianismo sin cruz, uno que valora el éxito, la riqueza, la comodidad y la fuerza. Un mensaje así es inútil, sin valor e incluso peligroso. El ministerio de Jesús estuvo orientado hacia los más pequeños y los últimos, los excluidos y los marginados. No vino a formar un grupo de profesionales religiosos, más bien llamó a un pueblo así para que pudieran llevar el mensaje de la cruz a aquellos que están quebrantados y abatidos, caídos y desanimados, personas como tú y como yo. Entonces, cuando veas a Simón llevando la cruz detrás de aquel que moriría en la cruz por su pueblo, mírate allí también. ¿Te negarás a ti mismo y llevarás tu cruz hoy? ¿Extenderás hoy el mensaje de la cruz a otros? Hazlo con alegría, porque el camino de tu Salvador ensangrentado no terminó con su muerte, y así, siguiéndolo, tu camino tampoco terminará al morir. Para profundizar, Marcos 8:34-38. Bueno, Gloria a Dios. oremos para poder iniciar. Amado Padre Celestial, tenemos una nueva misericordia, Señor, al abrir nuestros ojos, Padre, y eso ya es un motivo de alegría, Señor. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida y pedimos perdón primeramente por nuestro pecado, Señor. Perdón si nos acostamos anoche y no tuvimos ese espacio contigo, de tener esas cuentas cortas, Señor, y recordar que debemos ir a ti constantemente, Señor. Te agradecemos por tu Hijo Jesús, por esa gloriosa cruz, Señor. Y Padre, te rogamos que nos ayudes a llevar esa cruz diariamente, que nos ayudes realmente a vivir y mostrar un cristianismo, a ser personas que vivan una vida cristiana, Señor, y no solo cristianos de papel, Señor. Yo te agradezco por este tiempo devocional, te agradezco por la vida del pastor Félix, y te ruego que seas tú usándolo, Señor, y que esta palabra que tenemos para escuchar el día de hoy quede en nuestros corazones, y que realmente la apliquemos a nuestra vida, Señor. Te ruego también por mis hermanos, que puedan levantarse de sus camas, Señor, estar totalmente presentes y participativos, Señor, pero sobre todo que su palabra, tu palabra, Señor, quede en cada uno de nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, y te hemos orado en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor, amén. Muchas gracias, mi hermana. Gloria al Señor. Y pues sí, acabamos de leer un devocional muy precioso, muy ilustrativo, y de verdad que es una manera muy preciosa realmente de traer a nuestra mente, a nuestro corazón, las palabras, ¿no? de lo que enseña verdaderamente el mensaje de la cruz, lo que significa el Evangelio. Y verdaderamente podrían haber muchos símbolos que podrían quizás haberse usado o haber ilustrado o haber marcado el cristianismo de alguna manera, pero ha sido precisamente la cruz, por decirlo de alguna manera, el símbolo universal de nuestra fe en Cristo Jesús. Y realmente es muy interesante cuando nosotros nos ponemos y nos detenemos a pensar por qué la cruz,
eso es una muy buena pregunta. Y sabemos que también el pez es este símbolo del pez es una marca también que reconoce nuestra fe cristiana y era aquello que usaban los primeros cristianos, pero verdaderamente nuestro símbolo universal es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y es maravilloso pensar en esto, porque fue por su muerte que nosotros tenemos vida. Precisamente porque Jesucristo al morir en la cruz, nosotros heredamos la vida eterna con Él. Y esto es lo que nos debería hacer recordar que el cristianismo no es sencillamente una fe más, no es un camino más, porque solamente nosotros vamos detrás de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el camino, la verdad y la vida. Y la cruz debería siempre, siempre, siempre recordarnos nada más y nada menos que ese sacrificio que a nosotros nos dio vida. Aun cuando estábamos muertos, en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y esto, hermanos queridos, verdaderamente debería recordar en nuestra mente, en nuestro corazón, la importancia de la cruz. Y no es precisamente el madero el que nos da la vida. La vida la recibimos por aquel que murió en el madero. Y tener hoy una cruz o encontrar una cruz en nuestras ciudades es algo muy cotidiano, o quizás las personas lo llevan en sus camisetas o lo llevan colgando de su cuello, algunos lo tienen en su casa, pero verdaderamente en el tiempo de Jesús una cruz era un símbolo de muerte. Hoy quizás para nosotros es mucho más que un símbolo de muerte, hoy para nosotros puede ser hasta algo cultural, pero no puede ser eso para los hijos de Dios el significado de la cruz. Por eso decía que el significado de la cruz va más allá de la imagen y de la figura, sino de la persona que entregó su vida ahí en esa cruz para que nosotros tuviésemos vida. Y resulta ser que en la cruz murieron muchos presos, murieron delincuentes, murieron gente que merecía estar en la cruz, pero murió Jesús. Y ese es el símbolo, ese es mucho más que el símbolo, ese es nuestro Salvador. Y necesitábamos nosotros su redención. Y es maravilloso, ¿no? Porque este devocional comienza en este tramo final de la vida de Jesús, en estas últimas horas de su ministerio terrenal, y ya va Jesús camino a la cruz. Recordemos que previamente había estado en Getsemaní, había estado teniendo este tiempo preparando su espíritu para lo que habría de acontecer, y los discípulos, mientras Jesús estaba orando, los discípulos dormían. Y muchas veces eso es lo que nos acontece a nosotros mientras Jesús está ahí en la batalla, mientras está exponiendo su vida, está listo para ir al Calvario. Quizás nosotros estamos entretenidos, y obviamente hay una diferencia grande. Aquellos eran los discípulos, los apóstoles. Nosotros somos los discípulos de los discípulos que seguimos a Jesús y seguimos obviamente las pisadas de nuestro maestro. Pero este tramo final de la vida de Jesús está lleno de acontecimientos, y estos acontecimientos son climáticos porque van increciendo en cada uno de los segundos que van aconteciendo en la vida de Jesús. Jesús está en Getsemaní orando, viene una turba encabezada por Judas Iscariote, quien le ha traicionado. Jesús es arrestado, es llevado ante Pilato, es abofeteado, es coronado de espinas, se están burlando de él, lo están escupiendo, le están golpeando la cabeza y le están pidiendo que profetice para que adivine, ¿no?, quién fue el que le había golpeado. Le están escarneciendo. Y cuando nosotros miramos este tramo final de la vida de Jesús, una persona debería sentir al menos el impacto de lo que está aconteciendo. Pero nosotros que somos los hijos de Dios,
Una persona común y corriente podría decir, wow, esto está siendo injusto, wow, qué historia tan triste, esta película que es diferente, ¿verdad? Lo que nosotros quisiéramos encontrar. Pero nosotros como hijos de Dios, cuando estamos mirando y estamos viendo estas imágenes, es mucho más allá de lo que cualquier persona podría tener o comprender del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque estas horas finales de Jesús fueron caóticas para él. Y no solamente que fueron caóticas para él por lo que habría de llevar y soportar sobre sí mismo, sino que para sus discípulos también lo fueron. Ellos estaban viendo que aquel al cual habían acompañado durante 3 años, aquel Jesús que les había, que había manifestado milagros delante de él, había liberado personas de los demonios, había traído libertad espiritual, había traído sanidad a leprosos, a paralíticos. Este hombre que incluso había anunciado previamente su muerte, y no digo hombre en el sentido común, porque obviamente Jesús era mucho más que eso, era Dios encarnado, pero Jesús ya está por entregar su vida, y esto obviamente no cabe en la cabeza de cualquier persona que pueda decir, bueno, Jesucristo es Dios. A veces cualquier persona diría, bueno, entonces sería el Dios inmortal, y lo es, pero él no tendría que sufrir en la cruz, y él tiene todo el poder para pasar por alto el sufrimiento. Él tiene todo el poder para derrotar el imperio romano, y verdaderamente sí, pero este era el plan, porque el hombre caído, muerto en sus delitos y pecados, no había otra manera para restaurar esta comunión perdida en Edén que no fuera por la sangre vertida en el Calvario. Porque sin derramamiento de sangre, hermanos, no hay manera de perdonar los pecados. Y realmente este es el camino. Y obviamente cuando nosotros miramos la realidad de nosotros y la realidad de la iglesia y miramos nuestros alrededores, vamos a encontrar muchos lugares donde se puede predicar de todo menos sufrimiento. Se puede hablar de cualquier cosa menos de pecado. Se puede hablar de muchos temas, pero no puede faltar la prosperidad, el éxito, la superación personal, el yo engrandecido y entronado. Pero verdaderamente lo que nos enseña la cruz y el camino de la cruz es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos humillarnos, nosotros necesitamos menguar para que Jesucristo crezca. Nosotros necesitamos que nuestras coronas sean llevadas a sus pies, nuestros títulos, todo, nuestra vida, nuestro éxito, nuestra fama, todo debería confluir ahí a los pies de Jesús. Y realmente lo que encontramos hoy es un mensaje contrario. Hoy encontramos muchas veces que lo que se está proclamando es la superación personal. A veces encontramos detrás de los púlpitos más psicólogos que hombres de Dios comprometidos con la palabra. Y hoy por hoy hemos visto que en estos días ha fallecido el doctor y pastor John MacArthur. Ha sido un hombre grandísimo para la gloria de Dios, el cual ha marcado de múltiples formas nuestra generación y deja un legado grande. Pero uno de los podríamos decir, de las luces más grandes del pastor John MacArthur ha sido precisamente el ser un hombre aferrado a la palabra de Dios, aferrado a la verdad bíblica y vivir pese a las consecuencias. Y recordemos un testimonio de su vida, ya en el ocaso de su vida, precisamente fue el hecho de poder enfrentar incluso las propias autoridades que le indicaban cerrar su iglesia a causa de toda esta pandemia del COVID. Aún así, él permaneció firme y es lo que debería ser un hombre de Dios, consecuente con lo que la palabra del Señor enseña. Y obviamente cada uno por motivos de conciencia consideró si debía abrir, si debía cerrar, pero es muy interesante, ¿no?, cómo Dios usa estos hombres que prefieren pagar el precio
para incluso demostrarnos a nosotros que se puede ser fiel hasta las últimas consecuencias. Y MacArthur es un hombre conocido, MacArthur es un hombre que es extremadamente famoso, pero hay otros hermanos nuestros en la fe en Cristo Jesús que no son quizás famosos y que quizás nadie sabe ni siquiera su nombre, pero de la misma manera han abrazado la cruz y hoy están en el campo misionero. Hoy hay cientos de cristianos en Yemen, hoy hay cientos de cristianos en Irán, en Siria, están exponiendo su vida para que el mensaje de la cruz sea proclamado. Ellos han tomado su cruz, ellos han abrazado el llamado que Dios les ha hecho, ellos han recibido la encomienda y han ido detrás de las pisadas del Maestro para que el nombre de Jesucristo sea conocido, porque solamente en Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese mensaje es el que necesitamos oír. Y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, tiene una historia personal. Cada uno de nosotros sabe lo que pasó en su infancia, sabe tantas cosas que quizás nosotros no sabemos, pero sí pasó algo. Hubo alguien que decidió seguir las pisadas del Maestro, alguien que dijo, tengo que vivir lo que dice la palabra de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y esas personas que entendieron la importancia del mensaje de la cruz fueron las personas que a ti y a mí nos compartieron el evangelio. Fueron aquellos que no desistieron invitándonos a la iglesia. Fueron aquellos que no desistieron cuando en los momentos críticos de nuestra vida nos dieron una palabra de parte de Dios, o nos enviaron un mensaje, o nos dieron un abrazo, o sencillamente nos animaron y nos dieron o nos abrieron de parte del Señor el camino que llevaba a la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo fuésemos portadores de esas antorchas y pudiésemos llevar a otros a la cruz y poder proclamar el evangelio para que otros conozcan el nombre del Señor y sean salvos de la maldad, de la ira venidera y también de la esclavitud del pecado. Y es muy interesante, ¿no? Ver cómo este hombre que encontramos en el devocional, y obviamente que es un personaje de la escritura, Simón de Cirene, este hombre estaba ahí dentro de la multitud y le dijeron a él, oye, ven y ayuda al reo a cargar la cruz. Y esto debería ser muy llamativo y me llama mucho la atención porque yo recuerdo y a veces me siento identificado con Simón de Cirene, porque yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, yo fui a la iglesia sin expectativa, yo fui porque me invitaron y era la primera vez que entraba a una iglesia y resulta ser, por lo menos una iglesia evangélica, y resulta ser que cuando yo llego a la iglesia yo estaba muy tranquilo, estaba muy normal y recibo el mensaje, la predicación de la palabra de Dios, la administración de la alabanza, de la adoración corporativa, y aquello para mí fue algo que fue increíble, fue muy impactante, pero hubo algo que me confrontó con mi vida, con mi pecado. Tal me parecía que el predicador me conocía y habían por lo menos 300 o 400 personas aquella noche en la iglesia y yo pensaba que era un mensaje personal para mí, que el pastor me conocía y era sencillamente el Espíritu Santo hablando a mi corazón, confrontándome con mi pecado. Y ese día recordaba a todos aquellos que habían predicado el evangelio fielmente para que yo estuviera en ese lugar. Y ese mismo día, sin expectativas, fui sin expectativas, conocí al Señor Jesucristo. Y quizás yo era como un Simón de Cirene que estaba ahí dentro de la multitud, sin expectativas, sin nada. Y sin embargo hoy su nombre está escrito en la palabra de Dios para que nosotros recordemos que personas que están sin expectativas, que están sencillamente, podríamos decir, en el bulto, también son llamadas a seguir a Jesús y tomar la cruz. Y mi querido hermano, el camino de la cruz es un camino de muerte, es un camino de negación, es una batalla de nosotros contra nosotros en nuestra propia carne, y es una batalla no solamente así, sino de nosotros contra las huestes de Satanás y sus demonios. Realmente no es nada sencillo
el camino de la cruz. Así que si en algún momento escuchaste que seguir a Cristo o ven a Cristo para que todos los problemas de tu vida sean resueltos, ese mensaje no es así. Esa es una cara de la moneda. Una cara de la moneda puede ser que cuando recibimos el mensaje de la cruz, cuando proclamamos la cruz o cuando abrazamos esa cruz, bueno, sí, nuestro problema del pecado, obviamente de la muerte eterna, de la esclavitud que tenemos al pecado, ese problema sí es resuelto. Pero cuando conocemos a Cristo verdaderamente, ese problema se resuelve, pero se crean otros, muchos otros. Entre ellos, la batalla de nuestro corazón, la batalla del espíritu contra la carne. Y esta es una batalla brutal y feroz. Esta es la batalla de negarnos a nosotros mismos, de negarnos a nuestra propia naturaleza pecaminosa y decir, esto es lo que a mi carne le agrada. Pero yo necesito vivir en la cruz. Yo necesito vivir en la negación de mi carne. Y los psicólogos dirían que eso es reprimir nuestros deseos. Pero los que vivimos en la fe del Hijo, sabemos que si nosotros le damos riendas sueltas a nuestro corazón, si nosotros hacemos todo lo que nuestro corazón nos dicte, sabremos que estaremos yendo por un mal camino. Porque ¿cuántas cosas salen de nuestro corazón? De ahí salen las lascivias, las lujurias, de ahí sale cuánta cosa mala existe. Nuestro corazón es una letrina y esa letrina únicamente ha sido limpiada por el poder del Espíritu Santo, por la sangre del Cordero que limpia nuestro pecado y maldad. Pero fuera de eso, mi querido hermano, el camino de la cruz es un camino de negación, es un camino ensangrentado, es un camino difícil, es un camino que conduce a la muerte de nuestros deseos, a la muerte muchas veces de nuestros placeres, a la muerte de nuestro yo e incluso a la muerte de nuestra carne, de nuestro cuerpo físico. Y si nosotros como hijos de Dios queremos del Evangelio lo que nos conviene, sí, que Jesús pueda hacer un milagro de sanidad en nuestra vida, sí, que Jesús pueda proveernos una economía estable o que pueda bendecirnos con recursos económicos, si queremos eso y vamos a los pies de la cruz buscando eso, saldremos tristes, decepcionados, en muchos casos enojados con el Señor, frustrados porque el Señor no ha venido a este mundo para complacer nuestros deseos. Jesucristo no vino para que nosotros fuésemos felices en esta tierra. Dice la palabra del Señor que en el mundo tendremos aflicción, pero tenemos que confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Él es el victorioso. Y confiar implica que no siempre vamos a entender, que no siempre vamos a tener la respuesta, pero sabemos que Jesucristo sabe que es lo mejor para nosotros. Sabemos que Él tiene el control y descansar en Él, descansar en su palabra va a ser lo mejor. Hermano, podemos estar o pudimos estar en algún momento como un espectador más, pero de momento teníamos el travesaño de la cruz sobre nuestra espalda e íbamos detrás del Maestro. Y la cruz, como decía al principio, es un símbolo de muerte. Y los asirios, que fueron uno de los que empleaban mucho este método, ellos empalaban a las personas. Cuando ellos eran un imperio muy violento y usaban el travesaño, y a las personas por la parte baja de la espalda le introducían un travesaño, el cual lo sacaban ya sea por la boca o por la región del cuello, entre las clavículas. Y estas personas obviamente morían rápidamente. Y los romanos perfeccionaron este método, y obviamente un poco antes también perfeccionaron este método y dijeron, vamos a añadirle el travesaño para que el reo sufra más, porque de la otra manera es una muerte muy rápida. Y así mismo pasa en nuestra vida cristiana. No es conocer a Cristo y morirte mañana, aunque en muchos casos así ha sido, pero en muchos casos, como los que estamos aquí, en nuestra inmensa mayoría, hemos conocido a Cristo y llevamos un camino difícil en este bregar. Ha sido difícil para nosotros porque la esclavitud del pecado ha sido rota. Por eso podemos decir amén, aleluya. Pero, hermano, tú y yo permanecemos en este cuerpo de muerte, al cual el mismo Pablo decía, ¿quién me librará
librará de él? ¿Quién me librará? Decía Pablo. Y estos son para estar en el compromiso y en la realidad de nuestra fe. Para mí, el vivir es Cristo. Y todo en Cristo Jesús. La satisfacción más grande que tú y yo podemos tener es conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque llegará un momento en el cual nosotros tendremos que partir. Inevitablemente cada día de nuestra vida es uno más que vivimos. Obviamente nos hacemos más viejos, pero a su vez es uno menos que tenemos al lado de acá. Es uno menos para estar en la presencia de nuestro Salvador. Y quiero decirte, mi hermano, que no podemos olvidar lo que significa abrazar la cruz. Y quiero que te preguntes en esta mañana, ¿cuál es tu motivación para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué estás? ¿Por qué has permanecido en el camino? Y sabemos que perseverar lo hacemos porque el Señor nos sostiene. Pero pregúntate, ¿por qué sigues a Jesús? Y quiero que te hagas esta pregunta porque en muchas ocasiones yo no estoy siguiendo a Jesús con la motivación correcta. En muchas ocasiones yo sigo a Jesús por lo que Él me puede proveer o por lo que yo quisiera que Él me resolviera. Pero seguir a Jesús es mucho más que eso, mi hermano. Seguir a Jesús implica seguirlo por quien Él es, por lo que Él ha hecho en la cruz y no solamente por lo que ofrece. Porque verdaderamente Él es todopoderoso y Él tiene poder para transformar nuestra realidad, para hacer muchísimas cosas que nosotros anhelamos. Pero el propósito de su vida, de su venida, de su humillación, es venir obedientemente a la cruz para que tú y yo tuviésemos vida, para cumplir la Escritura, para resucitar al tercer día, para ascender a los cielos, para regresar por su iglesia un día y para que reinemos con Él por siempre y para siempre. Ese es el propósito, mi querido hermano. Nuestra mirada no puede estar en esta tierra, no puede estar en las cosas materiales, en lo que nos falta o en lo que tenemos. Nuestra mirada debe estar en Jesús, quien en la cruz murió para redimirnos y para perdonarnos. Hoy nos mantenemos en esta naturaleza. Todavía el pecado nos asedia y nos asediará hasta el último día, aún en nuestro lecho de muerte. Pero en Cristo, mi querido hermano, en Cristo tenemos la libertad plena. Y esa libertad plena que tenemos en Cristo, la tenemos por su cruz. Hermanos, la cruz no es un símbolo que no nos lleve, no es un símbolo que nos lleva a pensar mucho más allá de lo que quizás nosotros podemos imaginarnos. La cruz nos lleva a meditar realmente en lo que significa vivir con un propósito. Vivir con un propósito. La cruz es para que nosotros recordemos que en Él tenemos vida. Hermano querido, la cruz implica sufrimiento. Y sufriremos en nuestra carne. Sufriremos el desprecio. La cruz significa que en muchas ocasiones estaremos solos. Nos sentiremos abandonados. La cruz significa que las cosas no siempre van a ser como nosotros quisiéramos. Hermano mío, no sé si estás considerando abandonar. No sé si has considerado sentarte en el camino. Pero quiero que sepas que hay muchos Simón que están dispuestos a acompañarnos en el camino de la cruz. Hay muchos hombres de Cirene que están disponibles para ayudarnos. Pero sobre todo hay alguien que nos sostiene. Y ese es Jesús. Y Él cargó la cruz. Él derramó su sangre para que nosotros
viviésemos, para que nosotros tuviéramos vida en Cristo Jesús. Así que, como dice aquí el devocional, no solo que nuestros métodos forma de cruz es solo para nuestra vergüenza cuando tratamos de presentar al mundo un cristianismo sin cruz y uno que valora el éxito, la riqueza, la comodidad y la fuerza. Un mensaje así es inútil, dice el autor del devocional, sin valor e incluso peligroso. Y realmente lo es. Es peligroso cuando nosotros predicamos un mensaje alejado de la verdad de la cruz. Este mensaje alejado de la verdad de la cruz es muy peligroso, como dice el autor del devocional. ¿Y sabe por qué? Porque hay personas que van a considerarse cristianas, que van a autopercibirse cristianos, pero no lo son. Y son personas que tristemente están yendo camino al infierno creyendo que van camino al cielo. Y por eso nosotros somos absolutamente responsables de predicar un evangelio verdadero. No un falso evangelio, no un evangelio incompleto. Y cuando nosotros prediquemos el evangelio, sea una persona, sea en una fila, sea en la escuela, en el trabajo, donde quiera que estemos compartiendo el evangelio, no podemos olvidar decirle a la persona que el evangelio implica sufrimiento y negación. Que el evangelio no es un camino cómodo, no es un camino de rosas, es un camino bañado de sangre. Sangre y sufrimiento, sangre, sudor y lágrimas. Ese es el verdadero evangelio. Y sí, un día estaremos con el Señor y un día Él enjugará cada lágrima, porque tendremos que sufrir. Y un día estaremos con Él, enjugará cada lágrima, seremos librados, nuestro cuerpo será glorificado, reinaremos con Él y estaremos con Él en su presencia. Pero antes de ese momento glorioso, tenemos que vivir nuestro propio calvario. Así que quiero animarte en esta mañana que consideres dos cosas. La primera, tu motivación para seguir a Cristo. La segunda, abraza la cruz. Quiero que sepas que te puede hacer sangrar. Y puede que en este mismo momento estemos sangrando por causa de la cruz. Pero la sangre poderosa de Jesucristo, que nos trajo de muerte a vida, esa sangre poderosa es la que nos ha limpiado. Y aunque en este mundo suframos, hermanos, aunque quizás en este mundo podamos sentir el peso de la frustración, como lo sintieron quizás los discípulos, al ver que su Mesías, a quien ellos seguían, nuestro Salvador, moría ahí en una cruz. Ellos se quedaron así descolocados. Aunque esa frustración pueda estar abrazándote, confía en el Señor Jesucristo, porque Él tiene absoluto control. El Señor tiene control de nuestra vida. Y quiero decirte algo más. La palabra del Señor nos enseña en Marcos 8, 34 al 38, también Mateo 16, 24. Nos dice que si alguno quiere ir en pos de Jesús, tiene que tomar la cruz y seguirle. Si alguno quiere seguir a Jesús, tiene que tomar la cruz y seguirle. Y esto verdaderamente es un desafío. ¿Quieres seguir a Jesús? Pues toma la cruz y síguele. Y si pones las manos en el arado y miras atrás, no eres digno de ser discípulo de Jesús. Si no estás dispuesto a tomar la cruz, mejor ni siquiera lo intentes. Pero si quieres seguir a Jesús, verdaderamente abraza a la cruz. Sufre penalidades, decía Pablo a Timoteo. Cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Y nosotros necesitamos, hermanos, urgentemente abrazar la cruz. Y no solamente para que nosotros seamos, quizá, oye, mira qué vida está llevando aquel. No es para que otros tengan consideración de nosotros. Es para que nosotros podamos
ir detrás de las pisadas del Maestro. Niégate a ti mismo, mi querido hermano, que por la gracia de Dios las pasiones del corazón estén de una manera, las pasiones del corazón puedan estar restringidas bajo la gracia de Dios. Así que nuestro corazón pueda ser guiado a lo que el Señor quiere hacer. Que ahí en tu frustración, ahí cuando tu familia Se pausa mucho. Pastor, quizás te abandonó o está enemistada contigo, aun cuando tu Pastor, hay posibilidades si quieres apagar la cámara para que se escuche más claro, es que se está cortando mucho. Hola. No escucho, mi hermano. Te decía si hay posibilidad Ajá. de que eso, para que Gracias, mi hermana. consuma muchos datos. Ok. Muy bien. Sí, muy bien, mi hermana. Gracias. El problema es que estamos utilizando una conexión. No, Pastor, tranquilo, antes gracias por el esfuerzo, sabemos lo complicado que es la señal. Sí, gracias, porque estamos usando una comunicación alternativa porque no hay corriente acá cerca, entonces es muy difícil la conexión, pero gracias por hacernos saber, eso es muy bueno. Y como les decía, mi hermano, pues es muy importante que podamos abrazar la cruz aun cuando estemos enfrentando los momentos más difíciles de nuestra vida, ya sea una enfermedad, ya sea el abandono, ya sea el rechazo. Abrazar la cruz nos va a ayudar a sostenernos firmes delante del Señor, aún en los momentos más difíciles. Así que quiero que sepas, mi querido hermano, que no es fácil, no es sencillo, pero vale la pena. Quiero que recuerdes que nuestro Señor Jesucristo ha muerto en esa cruz para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Ha muerto nuestro Señor Jesucristo para que personas que quizás eran lo más despreciable, la gente más rechazada, las personas que quizás no eran las personas más abandonadas que pudiéramos imaginar. Bueno, este tipo de personas, como quizás fue Pedro, una persona del vulgo, bueno, pues fueron los que hemos sido llamados para proclamar a Cristo. Muchas personas contaban con nosotros. Quizás había muchas personas que decían que nosotros no teníamos futuro, que nosotros no éramos nadie. Pero mi querido hermano, quiero que recuerdes que nosotros no valemos por lo que la gente dice de nosotros. Nuestro valor no radica en lo que la gente dice o piensa de nosotros. Nuestro valor radica en nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él dice de nosotros. Y el Señor nos dice que nosotros somos sus hijos. El Señor dice que nosotros somos valerosos. Y eso realmente debería animarnos en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción. Mi querido hermano, el mensaje de la cruz es un mensaje que vale la pena vivir. Es un mensaje que puede quebrantarnos y que puede en sí mismo comprometernos a seguir adelante. Quiero que sepas que necesitamos negarnos a nosotros. Necesitamos el compromiso de abrazar la cruz. Mi querido hermano, comprométete con el Señor a compartir el mensaje que te dio vida con aquellos que lo necesitan. El corazón más duro que nosotros podamos ver delante de nosotros puede ser el corazón que Dios puede usar para transformar muchos otros. Quizá contigo y conmigo nadie contaba, pero Jesús desde la eternidad nos había visto y había muerto en la cruz
para que nosotros tuviésemos vida. El Señor nos vio, el Señor nos predestinó, el Señor nos eligió, el Señor murió en la cruz por nosotros y el Señor ya nos ve glorificado. Y eso debería, hermanos, motivarnos y animarnos. Alégrate porque el camino, aunque está bañado de sangre, no finalizó con la muerte del Señor. Así que el Señor no solamente entregó su vida, sino que murió en la cruz, resucitó y regresará. Así que mi querido hermano, aun cuando muramos por causa del Evangelio, nuestra vida, nuestro camino tampoco va a terminar ahí. No es el final. Con Cristo podemos decir, tenemos vida y vida en abundancia. Así que deseo en esta mañana, hermanos, que podamos meditar en lo que la palabra del Señor nos enseña, que podamos recordar que no solamente somos unos seguidores como otras personas pueden seguir a un cantante, a un músico, a un artista o quizás a un político. Nosotros somos hijos de Dios y seguimos las pisadas de Jesús. Así que anímate, alégrate y gózate. Y recuerda la historia de Simón de Cirene. Podríamos estar quizás ahí dentro de la multitud, pero fuimos elegidos para llevar la cruz. Y aunque Simón de Cirene llevaba el madero, hermano mío, quiero que sepas que tú y yo somos llamados a llevar una cruz que quizás no sea visible a los ojos, pero es la cruz que nos da vida, el Evangelio y la cruz. Que el Señor te bendiga mucho en esta mañana. Deseo que la gracia del Señor sea contigo. Alégrate y gózate, que el Señor te siga usando y bendiciendo, mi querido hermano. La gracia del Señor sea contigo. Bendiciones. Muchas gracias, pastor. Bueno, mis hermanos, si alguno tiene algún aporte, alguna pregunta, mientras van levantando sus manitas, bueno, igual les voy contando que el pastor Félix desde Cuba nos está acompañando con un gran esfuerzo porque allá la electricidad que para nosotros es como tan normal o el internet que para nosotros es normal, allí no es así. Entonces allí es bastante complejo tener electricidad y tener internet y por eso agradecemos mucho el esfuerzo de que él nos esté acompañando porque también el costo de tener estos servicios es bastante alto para que podamos estar orando y valorando pues que él nos esté aquí acompañando. Hermana Graciela. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bendiciones a todos mis hermanos. Muchas gracias al pastor por este devocional y también sabiendo el sacrificio de la luz y a veces los problemas que tiene cada país. Oramos también por ello. Estaba pensando, pastor, que Dios nos habla constantemente, ¿no es cierto?, a través justamente de los devocionales, de otros hermanos, de las cosas que nos llegan a nuestra vida diaria a leer, ¿no? Y siempre el Señor busca nuestro crecimiento. Últimamente mi espíritu es como que se incomoda por cuánto uno odia las cosas de este mundo para realmente seguirlo al Señor Jesucristo. Muchas veces me pasa que parecería que estoy con un pie en el mundo y un pie en el camino. Y el Señor no quiere eso, quiere su nuestra total rendición a seguirlo, ¿no es cierto? Porque como dice el Evangelio en Mateo, el que ponga la mano en el arado y mira para atrás no es digno de seguirme, ¿no es cierto? Entonces pensaba en eso, que el Señor a través del Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida, hablándonos para realmente dejar las cosas que al Señor no le agradan o nos entorpecen
servirle plenamente a Él, ¿no es cierto? Eso pensaba y es mi ruego al Señor constantemente, poder odiar las cosas de este mundo que a veces cómodamente nos atraen, ¿no es cierto? O los recuerdos de una vida que estábamos alejados del Señor y esos recuerdos con nostalgias muchas veces, ¿no es cierto? Así que el Señor nos vaya purificando, nos vaya lavando y a su vez nos vaya haciendo aptos para servirle o simplemente adorarle con nuestras vidas, ¿no? Amén, 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 mi hermana. Excelente, gracias. Así mismo es. Que Dios nos ayude mientras estamos en el desierto a tener la mirada en la tierra prometida y no estar anhelando los manjares de Egipto, mi hermana. Gracias, excelente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Si hay algún otro hermano que quisiera compartir, o de lo contrario podemos terminar este tiempo orando, teniendo una oración al Señor, pidiéndole a Dios su fortaleza para poder seguir adelante y abrazar la cruz y seguir tras sus pisadas. Hermano, de mi parte, pues te agradezco nuevamente el esfuerzo de estar acá. Gloria a Dios porque aún así en este país que hay tanta oscuridad como lo que es Cuba, el Evangelio está alumbrando. Entonces, gloria a Dios por esto. Y realmente me impactaba mucho el devocional. De hecho, el autor decía que cuando veas a Simón llevando la cruz detrás de aquel que moría en la cruz por su pueblo, dice, mírate allí entonces. Y me hacía recordar que muchas veces cuando de pronto estamos en un grupo, ¿cierto? Donde somos los únicos cristianos, está tendiente esta idea de nosotros en la cabeza, esta tentación de pronto de ceder ante la presión grupal, ¿cierto? A comportarnos de ciertas maneras o a no reflejar las convicciones por temor al que dirán. Pero me alegraba también bastante de saber cómo el Señor nos va ayudando a crecer, a tener una madurez, que podamos reflejar, y como decía, si no estoy mal, Spurgeon, que decía que no importa tener amigos no cristianos, lo importante es no ser cristiano dentro de ellos. Así mismo es. Así. Entonces realmente esto me impactaba y dije, pues finalmente estaba pensando, siempre vamos a estar en un contexto donde vamos a ser en gran manera minoría, ¿no? Bien sea en nuestra familia, bien sea en el trabajo, pero no son la cantidad de personas, sino es Cristo en nosotros quien está ahí. Entonces que realmente vamos a estar seguros que el Señor está con nosotros y que en cada lugar donde el Señor nos ponga estamos llamados a hacer luz, a tener convicciones fuertes y a agradar a nuestro Señor antes que querer agradar o encajar en algún lugar. Y eso realmente es llevar la cruz hoy en día, que podamos mostrar un cristianismo real y no simplemente de apariencia. Entonces, gracias, Pastor, por esto. Amén, mi hermana, gracias, excelente. Pues así mismo es, que el Señor nos ayude verdaderamente a seguirle. Amén, amén, amén. Gracias. Hermano Carlos, Dios te bendiga mucho, hermano mío. Amén, hermano pastor, muchas gracias. Muy acertado y muy puntual el mensaje del día de hoy, en el cual vamos aprendiendo que a pesar de que en un principio nuestra entrada al cristianismo ha sido como un poquito, y no digo en todos los casos, pero en el mío fue así, que es, uno ve el panorama pero no lo ve de una manera clara. Muchas veces nacimos porque el Espíritu Santo nos ha tocado, pero el mensaje no siempre es tan claro como lo es a través del tiempo en que permanecemos en el Evangelio y profundizamos y nos preocupamos por tener esa sana doctrina, que el Evangelio no es prosperidad material en este mundo, que el Evangelio no es una seguridad falsa de tener todo lo que necesitamos, sino que es mucho más profundo y que necesariamente tenemos que asemejarnos al Señor Jesús. Con el tiempo vamos entendiendo y vamos madurando y vamos tomando vianda, como dice el apóstol Pablo, y entendemos
que el Evangelio va mucho más allá que simplemente creer que nuestros problemas han terminado. Es lo contrario, quizás aumenten un poco, pero tenemos la certeza que el Señor está con nosotros y que estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos para que su reino vaya creciendo y para que su presencia esté en medio de todos nosotros. Eso quería apuntar. Bien, mi hermano, gloria al Señor, pues así mismo es. Excelente, gracias mi hermano, gracias. Qué bueno que el Señor nos ayude a ser fieles y verdaderamente a hacer sal y luz en este mundo caído, mi hermano. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, vamos a terminar en esta mañana orando. Si hay alguien más que quisiera compartir algo, bueno, puede levantar su manito, pero si no, terminamos con una oración de gratitud al Señor, pidiéndole a Dios que nos ayude. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos despertar y poder tener comunión contigo, Señor, y también con nuestros hermanos. Gracias, Dios, por este espacio en el cual podemos abrir nuestro corazón y podemos hablarte, Señor. Podemos hablar de ti también y poder ser animados y edificados mutuamente. Dios, te damos gracias y queremos en esta mañana, Señor, que tu fortaleza nos siga sosteniendo, Dios, y que podamos estar comprometidos con llevar la cruz. No solamente invitados, sino comprometidos a seguir adelante. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes en esta mañana y, Padre Santo, que nuestros ojos puedan estar en tu trono, en tu altar. Porque a veces bajamos la mirada y nos podemos preocupar por lo que piensa la gente, por lo que dice la gente de nosotros, o sencillamente lo que pueda hacernos la gente. Señor, que podamos ser dignos discípulos tuyos, que no temamos el tomar la cruz, que nuestra mirada, nuestro pensamiento, que nuestro corazón no haga, Señor, tesoros en esta tierra, sino que nuestros tesoros, nuestras mayores riquezas estén en tu gloria, Señor. Que nuestras coronas sean puestas a tus pies, Señor, porque sabemos que un día tú nos darás la corona de la vida. Cuando estemos en casa, Señor. Ayúdanos a recordar que aquí somos peregrinos y extranjeros, que no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que esperamos la ciudad venidera en la cual moraremos y reinaremos contigo. Señor, gracias por tu palabra, que ella siga siendo la fuerza de nuestra vida, nuestro impulso a seguir adelante, nuestro aliento, nuestra lámpara y nuestra lumbrera. Dios, guárdanos, líbranos, Señor, de todo mal, de las acechanzas del maligno, pero en todo, Dios, que tu nombre sea glorificado. Señor, sé con los enfermos, sé con los abatidos, sé con los que están desanimados y cansados, sé también con nosotros, tú que nos conoces nuestro corazón y sabes la condición de él. Te damos gracias, Señor, con corazones agradecidos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien tomó la cruz, fue al Calvario a morir por nosotros. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. El Señor sea con ustedes. Feliz día. Amén, bendiciones. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Vamos a terminar la frase y decimos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, firmes y adelante. Huestes de la fe. Fe. Sin temor. Bendiciones, hermanos. Buen día para todos. Hermanos, que hay paz, bendiciones. Muchas bendiciones, mis hermanos. Saludos.